Una vez más saludo a todos y cada uno en el amor de Cristo, deseando de todo corazón que Dios bendiga la vida de cada uno. Hemos acabamos de pasar lo que se llama en el mundo cristiano Semana Santa. Algunos le llaman la Semana Mayor. ¿Y por qué se le llama Semana Santa o Semana Mayor? Bueno, porque se celebra la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Sin duda que para el cristiano el día de la resurrección de Cristo es el día más glorioso y victorioso, pues Jesús venció la misma muerte. Y al tercer día dice la Biblia que Dios le levantó de entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Bien, terminamos pues la Semana Santa, ¿verdad? Que año con año es una costumbre y son tradiciones las que se celebran aún dentro de la misma iglesia cristiana. Se ha hecho toda una tradición, se ha vuelto esta tradición de celebrar Semana Santa se ha vuelto tan importante, y algunos hasta consideran, ¿verdad?, que si no se celebra con con dramas, con representaciones, incluso dicen, no, es que es un gran pecado. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿cómo fue la Semana Santa? ¿Qué de diferencia tuvo a años pasados? Se llega el día de las fechas de Semana Santa y se llegan fiestas de celebración, y todas ellas dicen que son en nombre de Jesús, porque se le atribuye la Semana Santa a Jesús. Pero como primer cosa yo preguntaría, ¿es acaso solamente una semana al año que es santa? ¿O son todos los días, o por lo menos deberían de ser todos los días del año, santos para Dios? Empecemos por entender qué quiere decir santo. Santo significa separado. Entonces, si celebramos Semana Santa, significa que solamente hemos separado al año una semana. Y hay quienes al año dicen, bueno, vamos a separar esta semana. O incluso, ¿verdad?, dicen, hacen la cuarentena. Y van a guardar esa cuarentena, la cuaresma que le llaman. Y mucha gente con su religión, sean estos también creyentes cristianos, porque de todo hay en la viña del Señor. En esta cuarentena dicen, me voy a abstener. Y algunos llegan al colmo de las cosas, ¿verdad? Dice, voy a guardar la cuarentena incluso de no comer comida chatarra. Dice, porque es cristiano. Dice, entonces eso de que no voy a comer carne, no. Yo me voy a abstener de no comer comida chatarra los 40 días. Es un gran esfuerzo el que voy a hacer. ¿Verdad? En el mundo religioso se guardan de no comer carne por 40 días. Se guardan, algunos dicen, voy a hacer la cuarentena de no tomar. Otros dicen, no voy a fumar. Otros dicen, no voy a ver televisión. Y bueno, y de esa manera dicen que guardan la cuarentena, y se llega a la tan aclamada Semana Santa, donde celebramos la pasión de Cristo Jesús. Y la pasión de Cristo fue por el mundo entero. El amor de Dios, el amor de Cristo fue para todos. Entonces, esta ocasión nos tocó celebrar, ¿verdad?, Semana Santa,
en pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Pues todos, ¿verdad? Por orden de las autoridades superiores, es de que nos mantengamos en casa. Y entonces por allí, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, pero no, ¿cómo es posible que no vamos a celebrar Semana Santa? Yo conozco hermanos que incluso se quedaron acostumbrados a celebrar, ¿verdad? El día sábado. Viernes es Viernes Santo, entonces teníamos nuestro servicio, y también en ese servicio se celebraba el famoso servicio de las 7 palabras. Y cuando no se celebró el servicio de las 7 palabras, no, que es un gran pecado, que por qué. Hermanos, si toda la Biblia completa, toda la Biblia que contiene la palabra de Dios, no ha podido cambiar la vida de muchos, 7 palabras la cambiarán. ¿Por qué se le da tanta importancia? Porque hemos caído simple y sencillamente en tradicionalismos, en que si no se celebra de este modo no es bueno, en que si se celebra de aquel es malo. Yo no digo que sea bueno o sea malo. Si lo celebramos es para la gloria de Dios, pero llega el tiempo en que a veces no se puede, y ese es el tiempo de hoy, que estamos en pandemia. Yo en lo personal, ¿verdad? A mi congregación, a mis hermanos en la fe, la invitación es que cada familia en sus hogares levanten un altar de adoración a Dios, pero no solamente con motivo de Semana Santa, sino, ¿verdad?, todos los días, que alabemos a Dios, que le demos gracias al Señor, que le demos honra y gloria a Dios, que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, como dice el salmista. Ahora, llegamos a esta Semana Santa. Es una semana solemne en la cual recordamos, ¿verdad? ¿Qué se recuerda en Semana Santa? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo radico, están esperando como cosa buena el día de Pascua. En las iglesias cristianas inicia el primer domingo, que es Domingo de Ramos, le llaman. Y en muchas iglesias acostumbran, ¿verdad?, dar una crucecita así chiquita, de palma. Y pues algunos osados dicen que las bendicen hasta con aceitito. Y entonces a la gente, hoy en pandemia, que no se le dio esa crucecita de palma, se sienten desprotegidos. ¿Ve? ¿Pero por qué? No, es que, hermano, la crucecita de palma, ¿ya ve? No hemos dejado, muchos no han dejado su religiosidad y sus tradiciones. Porque cuando salen después del servicio de Domingo de Ramos con su crucecita de palma, bendecida por el superpastor, no, hombre, sienten que llevan una protección enorme a sus casas. Y esa crucecita la ponen ahí arriba de su cabecera, muchos la ponen a la entrada de su casa. Y bueno, cosas como esas. Después entonces tenemos todo lo que es la Semana Santa. Se llega el viernes, el cual se llama Viernes Santo. ¿Por qué? Bueno, porque en viernes es cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le llaman Viernes Santo, porque crucificaron a Cristo en ese viernes. ¿Qué sucedió en viernes? Pues la crucifixión de Cristo. ¿Y quiénes lo entregaron a la crucifixión? Se ha pensado siempre, muchos han creído que fueron los romanos, pero en realidad
fue su mismo pueblo, el pueblo judío, fue quien pidió y entregó a Cristo Jesús para ser crucificado. Los que traicionan a Jesús no están apartados de él, están dentro de la iglesia y se han vuelto en contra de Jesús. En el libro de Marcos, ¿verdad? Capítulo 16, dice que los escribas y los sumos sacerdotes fueron quienes lo entregaron por envidia. ¿Envidia qué? Primero fue envidia porque Jesús predicaba el verdadero evangelio. Él vino a dar las buenas nuevas. Él predicaba la verdad. Él no venía cobrando por predicar. Y cuando llegó al templo donde debería de celebrarse, de alabar y de bendecir el nombre de Dios, cuando él llegó, lo que encontró fueron mercaderes dentro del templo. Aquellos que ya vendían el corderito, la palomita, todo tipo de animales vendían ahí para que fuesen sacrificados. Los cambistas eran un montón de tranzas, de ladrones, que estaban de acuerdo con nosotros para robarle a la gente. Y cuando Jesús vino, y Él les dijo, la casa de mi Padre, casa de oración es. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Por supuesto que eso enardeció el corazón avaricioso de los escribas y de los sacerdotes, los cuales estaban encargados, unos de interpretar y los otros de enseñar la ley, de enseñar la palabra de Dios. Pero cuando Jesús vino, dijo, yo soy la ley, yo soy el pan de vida, yo soy la palabra. Y la gente empezó a seguirle, la gente empezó a creer. Y sus corazones se llenaron de envidia de los escribas y de los sacerdotes. Suena un poco parecido al tiempo de hoy. Hay muchas iglesias que precisamente hoy en pandemia no dejan de exprimir a las ovejas, con el dicho ese de que las ovejas dan lana. Usted me entiende el doble sentido. Esos predicadores ahorita en pandemia siguen preocupados por sacar y colectar ofrendas y diezmos. No les importa si las familias están necesitando, si toda esta gente tiene o no tiene. No, ellos, su mensaje siempre es, usted no deje de sembrar, no deje de sembrar, no deje de sembrar. Aunque los únicos que cosechan son ellos. Ahora, le preguntaba, ¿cuál es la diferencia de esta celebración que tuvo de Semana Santa en pandemia a lo que ha sido otros años? Para muchos la diferencia es de que este año no se pudo ir al balneario de su preferencia. Para muchos es de que este año no tuvo la libertad de meterse al antro que le ofrece lo mejor, en conciertos, en bebidas, un paquete, que se le forman un paquete para que usted vaya y caiga ahí. Para muchos, ¿verdad? Hoy tuvieron que quedarse en casa obligados porque año con año se llega Semana Santa y de Santa no tiene nada para la gente, para los hombres. Porque es un irse de vacaciones, es irse a los prostíbulos, es irse de embriaguez, es irse de diversión. Pero no celebran que Jesucristo vino a este mundo, a esta tierra, y que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. De eso nadie quiere saber nada. Es más, en México el día sábado le llaman sábado de gloria. Y se acostumbra la gente a bañarse a cubetada de agua uno y otro y ahí andar todos bañados. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién sabe? ¿De dónde lo agarraron? ¿Quién sabe?
Y dicen que es sábado de gloria. ¿Gloria de quién? La honra y la gloria es para Dios, no es para el hombre. Ahora, se llega el domingo, nosotros los hispanos le llamamos Domingo de Resurrección. Y sin duda es el día más glorioso para el creyente cristiano, por lo que significa la resurrección de Cristo Jesús en la vida del hombre. Aquí en Estados Unidos, en inglés, se le llama Easter Sunday. Sunday es domingo, Easter. ¿Y qué celebran en Easter? Si usted le pregunta a mucha gente, aún los que van a las iglesias, muchos le van a decir que es el día del conejo. Sí, porque aquí Easter Sunday se acostumbra, ¿verdad? Traen canastas en formas de conejos y esas canastas vienen llenas de huevos, repletos, unos de confeti, otros de dulces, algunos osados le ponen dinero y bueno, le llaman cacería de huevos. Y muchas iglesias, y esto lo digo con tristeza, muchas iglesias ya que se llaman cristianas, dicen que para que sus hijos no vayan a otro lado, aquí les vamos a celebrar Easter, dicen ellos. Aquí les vamos a esconder los huevitos de la coneja. Yo no entiendo de verdad dónde o quién les dijo que la coneja pone huevos. Ni siquiera se relaciona una cosa con la otra. Pero tampoco estoy cerrado y entiendo que todo esto es mercadotecnia. Todo es para vender. Pero, ¿qué sucedió este año? Celebramos resurrección en pandemia, donde no se pudo juntar la gente. Pero le aseguro que muchos, aún que se dicen cristianos, ahí le anduvieron escondiendo en el jardín los huevitos a los niños. Que porque no tiene nada de malo. Y si usted lo mira desde por encima, por supuesto que no tiene nada de malo. Pero dígame una cosa, ¿cómo relacionamos la resurrección de Cristo Jesús con un conejo y con un montón de huevitos allí que le andan escondiendo a la gente, a los niños? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para usted, mi amado hermano? ¿Qué significa que Jesús resucitó al tercer día? ¿Se ha preguntado usted, para usted personalmente, qué significa que Jesús resucitó? Una de las cosas que significa es que su palabra es verdad. Que lo que Jesús enseñó a sus discípulos se cumplió porque es verdad. Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, que Él sufriera. Él le dijo a sus discípulos que Él iba a ser, ¿verdad?, apresado, que iba a ser azotado, que iba a ser escupido, vituperado, golpeado, azotado. Y que era necesario que Él muriera. Pero les dijo a sus discípulos, pero recuerden, al tercer día yo resucitaré de entre los muertos. Él enseñó esta verdad y se cumplió esa verdad. Que Jesús haya resucitado de los muertos significa que Él es la verdad y que Él habla la verdad y que enseñó verdades absolutas. Aunque muchos estudiosos y con un mayor intelecto que lo que yo tengo puedan decir que no hay verdad absoluta, pero sí la hay. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, Él dijo, yo soy la verdad absoluta, yo soy el camino absoluto, yo soy la vida, verdades absolutas. Nada más ahí tiene tres.
Ningún otro se ha atrevido a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice el Señor, si no es por mí. ¿Qué significa que Jesús resucitó y por qué es el día más glorioso para el creyente cristiano? Porque sin resurrección no hay vida eterna. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin resurrección no hay vida eterna. Pero Jesús resucitó. Y no solo resucitó, sino que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Sí, es Jesús el que intercede por nosotros. Yo no tengo nada en contra de la Virgen María, pero ella no intercede por nosotros. Es Jesús. Y lo dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Romanos capítulo 8, 34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, cuando dice aquí el que también intercede por nosotros, no es que hay otros intercediendo por nosotros, sino que dice el que también, porque se refiere, dice, Él es el que murió, Él es el que resucitó y también es Él el que intercede por nosotros. Jesús. No hay nadie más. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién está la salvación? En Cristo Jesús. ¿Por qué es el día más glorioso, el día de resurrección? Porque con su resurrección nos dio vida eterna a nosotros. Porque juntamente con Él también nosotros resucitaremos. Él es el primero. Y cuando el Señor venga, dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado, seremos tomados junto con Él. Aleluya. Es Jesucristo, mi amado hermano. Por eso es el día más glorioso, porque Cristo dio su vida en rescate por todos nosotros. Por eso Jesucristo entregó su vida. A Él nadie le quitó la vida. Él entregó su vida porque Él es dueño de la vida. Él la pone y la vuelve a tomar. Y intercede por cada uno de nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Necesitábamos un mediador. Jesucristo vino y ahora Él es el que está como mediador entre Dios y nosotros los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Segunda de Timoteo 2:6. Mi amado hermano, quizás este año usted no pudo celebrar la Semana Santa, ni siquiera, ¿verdad?, tomando la cena del Señor. Yo incluso por allí vi, ¿verdad?, cómo se mandaban mensajes:
tenga pan preparado y tenga jugo de uva preparado en su casa, porque vamos a estar transmitiendo vía Facebook o internet o usando las redes, ¿verdad? Y vamos a tomar la cena del Señor todos unidos. Yo no digo que está mal, está bien, pero si no lo pudo hacer, tampoco pasa nada. Porque la cena es, cuando tomamos la cena del Señor, es un memorial. Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted no la pudo tomar, no está en pecado, ni cometió pecado. Ese no es un pecado. Es un memorial, no tiene ningún otro poder. No estoy diciendo que no la tome o que no la deba tomar, no. Pero en este tiempo de pandemia, para muchos es muy difícil, porque no están, ¿verdad?, en la congregación junta. Pero, una vez más, hay quienes están pensando, no pudimos agarrar nuestra palmita o crucecita de palma, no pudimos tomar la cena, ¡qué gran pecado! ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Dijo, cada vez que tomes la cena del Señor, mi muerte anunciáis. Es un memorial al Señor. Así que, ¿qué es más? ¿Qué será mejor delante del Señor? ¿Que hayamos hecho todos los rituales? ¿O que alabemos y honremos el nombre de Dios todos los días de nuestra vida? Claro, sin dejar de hacer lo otro cuando sea el tiempo y el momento. Voy a leerle en 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo escribió a los Corintios acerca de la resurrección de los muertos, porque muchos decían que no hay resurrección. Así en cambio, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Si retenéis, ¿qué? La palabra. Lo importante, la palabra que os he predicado. Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué celebramos en Semana Santa? Que Cristo, ¿que quién? Que Cristo murió por nuestros pecados. Fue Jesucristo, mi amado hermano, mi amigo. Cristo Jesús es el que murió por tus pecados. Ningún otro santo, ninguna imagen de nadie más. Solamente Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Jesús es el Cordero inmolado. Jesús es el Cordero de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 36, Juan dijo, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. A Jesús se le llamó el Cordero de Dios, porque era necesario que hubiera derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Por eso Jesús dio su vida, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, dice aquí. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto era en el tiempo del apóstol Pablo. Es decir, nuestra fe no es una fe solamente basada en otras... No, hay evidencia. La misma palabra de Dios da testimonio de lo que sucedió con Cristo Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo, la muerte y resurrección de Cristo es un parteaguas para la humanidad. Y no hay ninguno otro como Jesús que haya cambiado aún el curso de la historia. Por eso hoy encontramos, ¿verdad?, en los escritos, en los libros históricos, dice antes o después de Cristo. De ningún otro se escribió así, por grande que éste haya sido. Jesús es el mayor. Jesús es el único, el digno de ser alabado. Y dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy, mire, esto lo dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Escuche, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque por ahí andaban, ¿verdad?, haciéndole creer a los corintios que no había resurrección. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Nótese el sarcasmo que el apóstol Pablo está usando aquí. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque con la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, amados hermanos. Si en esta vida, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, nuevamente, nótese, ¿verdad?, el sarcasmo que usó aquí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque esperamos en alguien que supuestamente dicen que no resucitó. Pero Él está dando anteriormente todas las pruebas de cómo Jesús apareció primero a unos, después a otros, incluso dice a más de 500 todos juntos después de haber resucitado. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Así que fíjese cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, le recuerda a los corintios. Primero que nada dice: lo que yo les he enseñado es lo que yo aprendí y lo que yo recibí. ¿Y de quién lo recibió? De Jesús. Ese era un requisito importantísimo para ser apóstol de Jesucristo. Haber recibido el evangelio de Jesús, de parte de Él. No como estos nuevos apóstoles de hoy en día, que toman un curso y dicen que son apóstoles. ¿Quién sabe quién los envió a ellos? Pero a nosotros el Señor nos ha pedido que prediquemos su palabra solamente. Así que vuelvo a este asunto. Celebramos la Semana Santa que terminó ya, ¿verdad?, en pandemia. ¿Cómo lo hiciste? Pues eso es cosa hoy de cada uno. Este tiempo es muy bueno, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque es un tiempo para poner en práctica lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. ¿Sabe cómo celebraban los primeros creyentes? ¿En dónde ellos se reunían? La Biblia enseña que se reunían en las casas. Así que hoy es un tiempo en el cual lo podemos hacer desde casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la familia. Y de esa manera no somos imprudentes, no somos desobedientes a las autoridades, pero seguimos alabando y honrando el nombre de Dios. El problema es cuando tu fe está en esa crucecita de palma o en esa palmita que te bendice el pastor, que unge el pastor. Ahí hay problema cuando has puesto tu fe en algo material. Hay problema cuando si no estuviste para tomar la cena del Señor, dice, tu fe está en tus obras. Todo eso son obras. Y no es por obras, mi amado hermano, que el hombre será salvo. Dice, no es por obras para que nadie se vanagloríe. No es a través de grandes despliegues de entretenimiento que se hacen en representaciones, dicen ellos, de la crucifixión de Cristo. Déjeme y le digo una cosa. La Biblia enseña que la muerte y crucifixión de Cristo, la obra del Señor Jesucristo, fue perfecta una vez y para siempre. No hay nada ni nadie que pueda igualar esa obra preciosa, perfecta, que Jesucristo tuvo y llevó hasta la cruz del Calvario. Así que, si tu fe está puesta en el conglomerado, en el montón de gente, allí, ¿verdad?, cargando unos una penca de nopal, otros golpeándose, otros cargando una cruz, esa no es la cruz que el Señor Jesús dice que debemos tomar. Él dijo, tome su cruz cada uno y niéguese a sí mismo. La cruz es el negarnos a nosotros mismos, el negarnos a nuestra propia carne. Así que, ojalá que usted, mi amado hermano, haya podido alabar el nombre del Señor y celebrar la resurrección de Cristo junto con su familia, aún en medio de esta pandemia. El Señor Jesucristo te ama, Dios nos ama. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo Jesucristo, al unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que celebramos en Semana Santa.
Por eso también celebramos que Jesús vino a este mundo. El nacimiento de Jesús lo celebramos. No estoy diciendo la fecha, no importa. Celebramos que Jesús nació y vino a este mundo, porque tan importante es el nacimiento de Cristo como la crucifixión y la resurrección de Jesús. Los dos van de la mano, el nacer y el morir. Que Dios te bendiga y que Dios te dé su paz. Aquella que dijo el Señor Jesús, mi paz os dejo, tú la tienes. Que esa paz florezca en tu corazón y que puedas estar en paz con Dios, contigo mismo. Que puedas estar tranquilo a pesar de lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero el creyente es quien debe de estar más tranquilo, más sereno, porque confía en un Dios todopoderoso que le ama. Así que ojalá que sigas celebrando, no porque se acabó la semana digas ya estuvo, no. El que tiene su religión y sus tradiciones se termina Semana Santa y ahí entregan su cuaresma, dicen. Se atiborraron de mariscos, no les importó la pandemia, mucha gente fue a comprar marisco porque tenían que celebrar. ¿Y quién les dijo que nomás con marisco pueden celebrar? ¿De dónde sacaron eso? La Biblia no lo enseña. Pero todavía digo, los que no tienen conocimiento, bueno, pero tú, mi amado hermano, que lees la palabra de Dios y que asistes a una iglesia, pues conociendo lo que dice la palabra de Dios, ya no caigas en tradiciones, ya no caigas en esas cosas. Te invito a que alabes el nombre del Señor, porque es Jesús el que dio su vida por ti y por mí, y por todo el mundo. ¿Y por qué por todo el mundo? Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. El asunto es que no todo el mundo quiere saber de Dios. Y no todo el mundo será salvo, sino aquel que ha creído en el enviado de Dios, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día, que Dios te guarde a ti y a tu familia.